hablar de primero los pobres, el gran aforismo de la Cuarta Transformación, no es únicamente por fetichizar la pobreza o simplemente hablar de los pobres, sino porque los pobres encapsulan a cualquier grupo que ha sido discriminado, cualquier grupo que ha sido olvidado por un sistema. Es mucho más allá de aquellos que han sido olvidados económicamente, sino es hablar de los más débiles, de los y las más débiles. Y quizás el gran grupo que ha sufrido la mayor discriminación en este país de forma sistemática, no es un grupo minoritario, sino que es uno marginalmente mayoritario, las mujeres. Las mujeres han sido quizás el gran grupo olvidado en la historia de este bello país. Y hoy ya no se someten a ese sistema que las ha oprimido, a ese sistema que las ha hecho menos, que tardó décadas después de que los hombres en este país pudieran votar, darles el voto, darles acceso al derecho sobre su propio cuerpo. Y hoy ya no se someten a ese sistema, sino que ya exigen, en un acto profundamente revolucionario, tomar control de la historia, tomar control de sus propias decisiones y tomar un rol protagónico en el futuro de este país, en el presente de este país. Y para hablar acerca del rol de las mujeres y del gran movimiento popular feminista, tenemos a dos grandes mujeres del estado de Puebla, a Edurne Ochoa. Gracias, Edurne, por estar acá, ya una invitada recurrente del programa. Gracias por estar aquí. Al contrario, Julián, es un gusto estar contigo y con mi querida Norma. Y a nuestra querida Norma Pimentel, quien hoy también es... O cuéntanos también, introduciendo un poco quién eres, Norma. Me comentabas muy felizmente que eres una mujer orgullosa de dónde vienes, de lo que has luchado, de lo que representas. Pues empieza por ahí. ¿Quién es Norma Pimentel? ¿Por qué ha luchado? ¿Qué representa? Muchas gracias, Julián. Yo soy Norma Pimentel y bueno, soy una mujer atrevida, inquieta, soñadora. Atrevida porque hablar de feminismo es ser atrevidas en este país todavía. Soy también una creyente de la pasión que tengo por la justicia. Soy abogada, tengo estudios de doctorado en Derecho, provengo de la academia y por eso creo también que la educación es la clave para la transformación. Soy muy orgullosa de mis raíces, tengo el honor de portar una piel morena como creo que muchísimas mujeres más y bueno, también soy muy orgullosa de la familia, de las familias de donde provengo y bueno, hoy tengo también el alto honor de poder representar la voz de la ciudadanía en el Congreso del Estado como su diputada local en el Distrito 9. Claro, ¿verdad? Porque estoy segura que tendremos la oportunidad de recuperar nuestro territorio para hacer no solamente aterrizar estos temas que hacen falta en tema de perspectiva de género, sino hablar de las grandes deudas que existen todavía en materia de derechos humanos. Querida Edurne, y ahora tú cuéntanos un poco. La audiencia ya te conoce realmente, hiciste una gran exposición la semana pasada que hiciste con nosotros, pero ¿de dónde viene Edurne? ¿Qué representa? ¿Por qué lucha? Bueno, primero que nada, decirte que no solamente Edurne de dónde viene y quién lucha, sino con quién lucha. Estoy súper orgullosa de contar con la amistad, con el cariño y además con los conocimientos de mi querida Norma Pimentel, que estoy cierta será diputada local y una digna representante de estas mujeres insurrectas, de estas mujeres atrevidas, de estas mujeres finalmente que estamos buscando que haya voces en el Congreso que verdaderamente representen todas estas deudas, las exigencias y por supuesto que estén involucradas con sociedad civil, con defensoras de derechos humanos y Norma es una de ellas. Ha sido siempre un privilegio contar con su amistad. Además, en su momento fue mi maestra en un seminario de violencia hacia las mujeres en México. Y bueno, ahora mismo además de ser vocera, pues estoy encargada de aportar y de sumar justamente a la construcción de este Plan Estatal de Desarrollo que debe de tener transversalizada la perspectiva de género con una mirada intercultural, intergeneracional y interseccional que es tan importante, ¿no? No nos podemos olvidar de las mujeres más jóvenes, así como de las mujeres adultas, pero también de las mujeres urbanas, rurales, indígenas, con discapacidad, migrantes, privadas de su libertad, de la diversidad. Entonces, esto es lo que hoy mismo pues, tengo como encomienda, pero además con un profundo compromiso, como dice mi querida Norma, porque el hecho de estar en estos espacios finalmente te da la posibilidad de incidir de manera exponencial. Lo hemos hecho desde nuestras trincheras como activistas, como defensoras de derechos humanos en la academia, dando conferencias, pláticas, talleres, pero estamos ciertas que ahora en los espacios que estamos ocupando y que próximamente Norma, estoy cierta, ocupará, tendremos mayor posibilidad de volver esta incidencia
en política pública, en derechos, en leyes, en acciones, en presupuestos que se vean reflejados en la vida diaria de todas las mujeres y, como bien lo dice mi querida Norma, entendiendo que en este país desafortunadamente hay un profundo racismo, clasismo que tenemos que desterrar de los gobiernos, de la gente, de la comunidad, porque finalmente nadie se puede quedar afuera y nadie se puede quedar atrás. Ahora, para generar el cambio social, pues se requiere acción política, ¿no? Realmente sí es necesario. O sea, hay pocos mecanismos de acción política en una democracia, pocos que sean realmente accesibles o luego son intangibles y algo abstractos. El gran mecanismo para la acción política es el partido político, ¿no? El participar en política a través de algún partido. Edurne, ¿es necesario estar en algún partido político para empezar a entrarle? ¿Cuál es la relación entre el movimiento feminista y los partidos, por ejemplo? ¿Cómo lo llevarías eso? Porque ante la realidad de que no hay un partido feminista mexicano, ¿no? Eso no existe. Quizás debiéramos de pensar en eso. En España está Unidas Podemos, por ejemplo, que a pesar de ser multifacético, pues sí es como su tirada principal. ¿Qué relación harías entre el partido político y el movimiento feminista? Bueno, el feminismo finalmente es un movimiento político, ¿no? Porque hablamos que lo personal es político. Esa es como una de las frases máximas que nos llevan y nos encausan a las mujeres que militamos en el feminismo, porque militas en el feminismo. Y de esta manera es que vienen todas estas grandes exigencias para invitar a las mujeres a ser parte de la solución, para también ser copartícipes, como yo decía la vez pasada, en la gobernanza. No podemos esperar solamente que quienes hoy están en el poder o toman las grandes decisiones no involucren la voz de las mujeres, del feminismo, de las activistas y defensoras de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar presentes, tenemos que estar vigentes, y hoy justamente también la Cuarta Transformación, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, está poniendo a muchísimas mujeres expertas, feministas, defensoras de derechos humanos en su Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, en el Sistema Nacional de Cuidados, en entender que la prevención y la educación tienen que ser puntos torales para erradicar todo lo que estamos viviendo, porque la mirada del punitivismo me parece que no lleva absolutamente a ningún lugar. Entonces, involucrar a la ciudadanía es un gran reto, buscar la participación, y hoy lo decía justamente en una rueda de prensa. Yo quisiera que nos dijeran cuántas activistas, defensoras de derechos humanos están del lado opositor y cuántas estamos de este lado. La transformación tiene que ser con nosotras o no será. El feminismo es parte fundamental de las mujeres, todas diversas y plurales, pero también es cierto que hay que hacer una amplia invitación a los compañeros que son aliados de esta lucha feminista para que se politicen, para que se involucren, y hoy creo que la cantera más importante son las mujeres jóvenes, estas mujeres que ya no están dispuestas a callarse, estas mujeres que hacen los tendederos, estas mujeres que salen y marchan, estas mujeres que salen y agarran el megáfono, estas mujeres que conocen sus derechos, que le apuestan a la salud sexual y reproductiva y que están finalmente cada día más ciertas que hay una asimetría entre hombres y mujeres. ¿Pero hay que sumarlas a un partido o que se sostengan ahí en el movimiento feminista? Desde mi punto de vista, de alguna manera el feminismo finalmente se encuentra en muchos espacios, ¿no? Y lo decimos muchas veces, hay que colarnos por las fisuras del patriarcado. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay un partido feminista, habemos feministas que militamos o simpatizamos en los partidos políticos, porque en el momento en que haya un partido feminista, yo estoy cierta que este país va a cambiar de manera sustantiva. Así que hay que seguir metiéndonos, hay que seguirle apostando y hay que seguir sumando. Hay voces que dicen, es que las feministas no deberían de institucionalizarse, ¿no? Ya estás en un partido político participando finalmente y hay como un señalamiento muy puntual y muy fuerte, pero a mí me parece que si no estamos en el tablero del poder no vamos a poder feminizar la política y resignificar el poder que hasta el día de hoy ha sido masculino, ha sido violento, ha sido patriarcal y ha sido vertical en lugar de horizontal. Querida Norma, tú cualquier cosa que quieras hablar en este mismo sentido, la relación entre el partido político y el movimiento feminista, y aparte, esto que me parece interesante, lo que comenta Edurne, hacer la reflexión, pues ¿cuántas feministas están de un lado del espectro político y cuántas están del otro? ¿Se puede ser feminista y ser de derecha?
Bueno, vámonos como por partes, ¿no? La participación política yo creo que nos hace falta en general que sea mucho más plural y diversa. Creo que hoy tenemos la oportunidad, algunas personas que venimos desde la ciudadanía, de llegar por estos espacios que se van generando a participar en un partido político, pero esto tiene que multiplicarse de manera exponencial. O sea, yo creo que después del 2 de junio tendremos también muchos trabajos por realizar esto, ¿no? O sea, invitar y seguir convocando a todas las personas que hoy salen y se suman a la Cuarta Transformación. Hoy tenemos, ¿no? varias vías, varios vehículos. Yo que les puedo decir que se suman a la familia verde, ¿no? Porque la sustentabilidad tiene que ser también feminista y también camina por la izquierda. Esa sería una primera parte, ¿no? La juventud tiene que estar súper presente, apropiándose de los espacios políticos también, ¿no? También podríamos pensar, pues, un partido solamente para las personas jóvenes, ¿no? No lo sé. Creo que el tema de la partidocracia es como el propio tema del feminismo. Concuerdo con mi querida amiga que el feminismo es un movimiento de ideologías políticas y creo realmente pues que no podemos tampoco construir un feministómetro. He escuchado en algunas ocasiones la crítica respecto de si hay hombres que pueden o no ser feministas, que pueden o no ser aliados. Yo creo, porque yo soy un poco más pragmática en esa parte, creo ante todo que cuando hay una voluntad por una causa, necesitamos que esas voces estén aquí. Pueden ser hombres, podemos obviamente ser mujeres. Yo también creo que hay una gran diversidad en pues las diferentes formas de identidad sexogenérica. Y también ahí me cuesta mucho trabajo cuando queremos separar y decir, bueno, tú no, porque biológicamente tú tendrías que estar solamente de este lado. Cuando hablamos ya de temas de violencia, una bala no distingue, una acción de violencia per se no distingue, y hay que ser realistas también. Mujeres y hombres podemos cometer actos de violencia. Hace un rato que platicábamos fuera de cámaras y decíamos de esta perspectiva de género, eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría hacerlo un poquito más fácil de digerir, porque hoy la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene tantos términos desde perspectiva de género, transversalidad e interseccionalidad, más otros que se van sumando a temas un poquito más técnicos en el manejo del presupuesto con perspectiva de género, que involucran cuestiones financieras y económicas que tal vez muchas personas no podrían entender de primera mano. Pero que es fundamental retomar, que hoy la legislación a nivel nacional ya hace referencia a que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos. ¿Cuándo habíamos visto que en una ley nos dijeran, antes de crear más reformas, antes de crear políticas públicas, lo primero que tienes que hacer es cuestionarte? Claro, la ley dice cuestionarse, pero yo preguntaría que aquí lo importante sería cuestionarnos de forma interna, porque cuando hablamos del otro lado, en la prevención de violencia, del empoderamiento de las mujeres, mucha gente cree que es como una varita mágica o una fórmula que llegas y le das ahí el jugo del empoderamiento, y no funciona así. Funciona justo cuando te miras ante el espejo y te das cuenta, hombres, mujeres o personas en la diversidad, personas en alguna interseccionalidad, con alguna discapacidad, que no por eso debes de padecer alguna condición de discriminación, quedar fuera no solo de una política pública, quedar fuera de las tomas de decisiones dentro de tu familia, quedar fuera de la participación en tu trabajo, en la empresa, en tu comunidad, y que entonces cuestionarte parte justo de tener la capacidad de ser incluyente y también de reconocer en cuántas ocasiones tú misma o tú mismo no has tenido esa capacidad de autorreconocerte y de reconocer en los demás, porque yo creo que somos espejos, nos reconocemos en los demás pues esas condiciones por las que podemos coincidir. Y bueno, en el último punto, creo también, bueno, que ahora pues el podernos politizar, que además es un derecho constitucional que a nosotras como mujeres nos llegó en 1953 a nivel nacional, y que la realidad pues todavía no ha dado los impulsos que se necesitan hasta que llegó la izquierda a México, porque esa es la realidad. Hasta que llega la izquierda a este país con Andrés Manuel, pues se puede hablar de que tenemos primeros congresos en eso me gustaría tocar. A ver, juguemos un juego muy conversación. ¿Qué habría pasado si en lugar de la victoria abrumadora de 30 puntos, 31 puntos que se lleva Andrés Manuel y todos los diputados, los legisladores de la Cuarta Transformación en 2018, habría sido al revés y el PAN se lo hubiera llevado?
¿qué habría habido o qué no habría habido de lo que hay hoy? ¿Qué diferencia habría habido en ese gobierno? Un poco lo empezabas a introducir. ¿Qué avances hay hoy y qué mundo se estaría construyendo si es que hubiera sido al revés? No, bueno, seguiríamos seguramente en el silencio, no podríamos, yo creo que caminar, tomar las calles, marchar, porque habría una represión muy grande. Lo hemos visto aquí, no simplemente en Puebla capital. Desafortunadamente, pues estos últimos 3 años han existido retrocesos, no solo en la política pública, sino en la apropiación del espacio público, que eso es pues básico, ¿no? No solamente para las mujeres o para la construcción del movimiento feminista. Hace un rato me decías, y quería yo conectar ahí, puede haber mujeres de derecha que sean feministas, y creo que hay ejemplos de mujeres que la realidad es que les ha ganado justo esta intención por hablar de los derechos humanos, de la inclusión, pero hay que decirlo también tal cual es. En el PAN existe una prohibición directa a que las mujeres que militan en ese partido, por ejemplo, puedan hablar de la despenalización del aborto. Híjole, o sea, eso ya de entrada habla muy mal de esa institución, y no es por ser mala onda, pero eso va contrario justo a los derechos de poderse expresar y a los propios derechos políticos que puedan ejercer las mujeres o las personas que militan en ese partido. ¿Qué otro elemento? ¿Qué habría cambiado? Ya se acabó. Este asunto de la represión me parece interesante. Ya pensar que pues, está en términos mínimos en la federación, pero aún en los gobiernos panistas locales se puede expresar. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo también coincido con mi querida Norma, o sea, en el momento en que tú entras y militas o simpatizas en un partido y te dice una cláusula, si usted habla sobre la despenalización del aborto, está expulsada, ¿no? Expulsación, pues entonces, caray, si el primer territorio, que es nuestro cuerpo, no lo podemos defender y no tiene autonomía, pues entonces imagínate las demás autonomías, ¿no? La económica y la política, pues son o serían intransitables, ¿no? Podríamos haber pensado, por ejemplo, entonces que la presidencia hubiera ejercido presión para que la Suprema Corte no hubiera decretado legal. Seguramente, por supuesto, y además sigue habiendo, tú te das cuenta cada vez que hay un cuestionamiento sobre esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dan la vuelta. El candidato Alejandro Armenta hace unos días en una rueda de prensa fue muy claro y dijo, en estricto apego a la ley hay que cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque finalmente las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Además, no solamente con esto, no hemos visto en los gobiernos panistas que hagan campañas con la NOM 046, que esta norma oficial mexicana es vital justamente para la prevención del embarazo. Hablábamos de estas campañas, que además es un mandato federal que se implementa aquí en Puebla, porque tenemos los más altos índices de embarazo en niñas de 10 a 14 años, en donde el 80% son víctimas de una violación, desafortunadamente, y todavía hablar de condones, así que ¿cómo van a hablar de un condón en 2024? O sea, ¿no? No hay manera, mejor vamos a cambiar y hablar de valores, como si verdaderamente los valores tuvieran que ver con esta salud sexual y reproductiva que debemos finalmente de socializar hacia las y los niños, los jóvenes, porque lo cierto es que el día de hoy finalmente hay tanta información a través de las redes sociales que van a ir a buscar cualquier tipo de información y muchas veces es una información terriblemente aterrizada. Entonces, a mí me parece, desde mi punto de vista, es que, claro, con los gobiernos panistas conservadores, ultraconservadores, sería inviable el ir caminando a favor de los derechos de las mujeres en todas las formas. No vemos que haya voluntad, y nunca lo ha habido, en que las mujeres verdaderamente tengan espacios representativos. El presidente Andrés Manuel López Obrador crea el primer gabinete paritario, ¿no? En la historia, nombra a la primera secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Y a la segunda también. Y a la segunda también, y joven además, ¿no? Además una mujer joven, es decir, sí le está apostando. A ver, y muchas veces hay cuestionamientos, ¿no? De que, bueno, pero es que, a ver, bueno, por supuesto, también tenemos que tener como muchísima claridad de todo el abandono que hubo durante muchísimos años en este país y que la progresividad de los derechos humanos finalmente y de los espacios de las mujeres se va dando en el tiempo, ¿no? En 5 años tú no puedes cambiar años y años de abandono, de desprecio hacia las vidas de las mujeres, ¿no? Entonces, yo sí considero que en la izquierda y la izquierda, o sea, el feminismo milita en la izquierda, ¿no? O sea, no hay de otra. Que tú puedes estar a favor de ciertos derechos y tener coincidencias, me parece que sí, eso es muy válido y podemos coincidir en ciertas cosas. Pero de eso a que tengan una agenda completamente feminista o una agenda completamente progresista, a mí me parece que hay que ver justamente en los estados que gobierna el PAN cómo
no existe, como cada día hay mayores embarazos, ¿no? Por ejemplo, en niñas el tema de las violaciones están muy apartados de la realidad que se vive. No cumplen con los mandatos, las instancias o las secretarías de las mujeres tienen muy poco presupuesto. Puebla es un ejemplo, 8 millones de pesos 2023 para más de 800,000 poblanas, y hacíamos la cuenta, ¿no? Le tocaría, si es que destinara solamente el presupuesto a la prevención, pero también va para la igualdad, 0.75 centavos al mes para cada poblana. Eso pues creo que habla finalmente del desprecio que tiene la oposición, los conservadores hacia la vida y los derechos de las mujeres. Ahora, por ejemplo, podríamos pensar, si lo llevamos a lo local, querida Norma, si hubiera un gobernador, por ejemplo, del Yunque, por decir un ejemplo, que podría haber un marco jurídico para que local para que las mujeres puedan acceder a la salud en términos de su propio cuerpo, o eso. No, yo veo eso muy complicado, ¿no? Y además muy alejado de una realidad. El tema aquí es cuando hablamos de despenalización del aborto, porque todavía mucha gente le genera pues mucha incomodidad hablar de este tema. Pero que es el punto final, está queriendo colocar otros que son precisamente la salud sexual y reproductiva. Pero yo te voy a poner otro todavía de mayor reto. ¿Por qué no podemos hablar de conocer y reconocer el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué no hablamos de la sexualidad? O sea, imagínate, ¿no? Yo recuerdo cuando pues sale este debate respecto de los libros de texto y se acercan por ahí unos compañeros de prensa y me dicen, oye, ¿tú qué opinas? Y dije, está perfecto. Oye, pero es que entonces, ¿cómo crees tan chiquitos que les vas a hablar? Y yo, pues es que es biología, es la biología y nadie está diciendo que por esto tendría que existir un mal uso, al contrario. Entonces, imaginemos no solamente los retrocesos en materia de salud sexual y reproductiva, que por cierto pues son un poco nulos en estos momentos, con esa visión panista, máxime yunquista. Pensemos en la otra parte, hablar del origen, por qué el problema o por qué tiene que existir este gran tabú respecto de la sexualidad de las mujeres. La sexualidad de los hombres ha sido algo que se sabe, se dice, además se explota, pero se explota justo a través del cuerpo de las mujeres. Por ahí alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿y tú qué opinas del trabajo sexual? Precisamente en la Secretaría de Igualdad Sustantiva se dejó un documento y se dejó un documento con la intención de avanzar. Desde el Cabildo vino la instrucción, desde esa instrucción se buscó justo conectar con diferentes mujeres que están en esta decisión y hay que matizar también las cosas. Hay mujeres que están en mayoría de edad en una decisión de esta autoexploración o de este trabajo sexual que requiere un montón de reformas y un montón de regulaciones, además de la propia, ¿verdad? La personal, la opinión pública, el estigma social. Y la otra, mujeres que pudieran estar en una condición de trata, que también puede ser una realidad y que también se tiene que afrontar. Pero imagínate, eso fue una bomba en el municipio y justo cuando logramos hacer la entrega-recepción, yo recuerdo que ese junto con otros trabajos, mira, fueron a dar creo que al bote de la basura, porque además per se los temas hacen mucho ruido y generan pues el debate, que esos son los debates que hoy deberíamos de tener. Y hoy los deberíamos de tener precisamente porque si estamos en una antesala de lo que son las propuestas, tanto legislativas como de gobierno, no podemos cerrar los ojos ante las realidades que existen, violencias, inseguridades, conductas precisamente que se han dado en los espacios de violencia o de condiciones de violencia intrafamiliar que parten precisamente porque en los hogares no se habla de sexualidad y jamás pensarías hablar de la sexualidad de las niñas o de sus mujeres, porque bueno, ahí el tabú también gana. Ya quería pasar yo como a la parte local, pero sí me surge otra pregunta antes y después ya retomamos como el asunto local. A ver, yo creo que la derecha ha vivido permanentemente, bueno, no permanentemente, pero desde hace mucho tiempo ha vivido en un closet, diciendo que no son de derecha y un poco escondiéndose y matizando sus posturas. No obstante, sí empezó a surgir una voz en particular, Eduardo Verástegui, por ejemplo, ahora sí ya de la ultraderecha, que sale del closet y dice, a ver, no, nosotros su gran plataforma era, estamos en contra del aborto, queremos formar un gobierno casi teocrático, y empezar a llevarlo hacia allá, y tuvo algo de eco, poco, tampoco que no consiguió el registro como candidato independiente. No obstante, sí existe el riesgo latente de que este tipo de voces puedan exponenciarse. ¿Qué rol crees que puedan jugar? ¿Tendrán algo de eco después, Edurne? ¿O? Bueno, así hay que ver cómo la ultraderecha ha ido avanzando en Latinoamérica, ¿no? O sea, finalmente también hay como una estrategia
desde la parte de la consultoría política y con organismos que además tienen muchísimo dinero, que están financiando este tipo de campañas antiderechos, por supuesto, y que pues México no podía ser la excepción. No solamente estaba en contra de la despenalización del aborto, sino ellos quieren meter en la narrativa a la familia como si a las mujeres o a los hombres de izquierda no nos interesara la familia. O sea, finalmente, aquí les puedo apostar que muchas personas que somos de izquierda, progresistas, la familia nos interesa, pero finalmente tiene que ver con otra mirada, porque ellos siguen viendo a la familia tradicional. Y hoy hay una diversidad de familias que tenemos que entender. En este país hay muchísimas mujeres maternando o siendo jefas o madres autónomas, en donde eso también parece seguir siendo todo un pecado. O cómo puedes hablar que te divorciaste o que eres una mujer separada, porque entonces también viene la estigmatización de cómo es posible que te separaste, ¿no? Es tu cruz y tienes que quedarte callada y no puedes hablar de estas cosas, no importa si eres infeliz o no. Por algo se presenta la segunda denuncia en México de manera permanente, que es la violencia familiar. ¿Por qué? Porque sigue habiendo todavía esto de que hay que cargar la cruz, que hay que quedarnos calladas, que hay que aguantar, y entonces llega un punto en donde las mujeres deciden romper el silencio. Eduardo Verástegui, a mí la verdad es que me parece que representa lo más rancio del conservadurismo, representa, sí, efectivamente, a grupos, no solamente el Yunque, digo, el propio Opus Dei, que de manera permanente están inmiscuidos justamente en la política, a pesar de que se pide que sea un Estado laico, en donde tome las decisiones y las creencias que deban de tener cada una de las personas, que son súper respetables. Digo, bueno, aquí mi amiga y yo somos mujeres católicas, o sea, y eso no nos quita que seamos feministas o que le apostemos a la familia ni nada. O sea, pareciera que te ponen estereotipos bastante burdos, absurdos, ¿no? Porque ahí es en donde quieren romper justamente, y entonces nos generan una imagen a las que somos de izquierda o a las feministas como si viviéramos quién sabe dónde, ¿no? La neta es que en Salem, cosiendo brujas todavía. No, por supuesto, nos quieren todavía quemar, y nos queman, sí, en las redes sociales, ¿no? O sea, evidentemente, pero sí creo que este tipo de movimientos tenemos que tenerlos muy en la mira, porque contravienen todo el avance de los derechos humanos, que son universales, progresivos, inalienables, intransferibles, ¿no? Irrenunciables. Entonces, a esto hay que apostarle, y no hay que apostarle al retroceso de ninguna manera. Querida Norma, ¿qué le hace falta a Puebla en materia de esto, de acceso a los derechos, de igualdad? ¿Y qué rol, o cómo entiendes tú el rol? Es un poco difícil hacer análisis acerca de otras personas, sí, pero ¿cómo crees que entiende su rol el senador Alejandro Armenta, quien todas las encuestas dice será el próximo gobernador del estado, en relación a esto, a la lucha por la igualdad, la lucha de los derechos de las mujeres, etcétera? Mira, creo que en la parte específica legislativa definitivamente nos hace falta apretar ciertas tuercas. Si bien se ha desdoblado la legislación que existe tanto en materia de igualdad entre mujeres y hombres, como la del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y ya por fin tenemos en Puebla también presupuestos con perspectiva de género que vinculan desde lo municipal, por supuesto lo estatal, pasando por cualquier figura, como le quieras poner en la denominación jurídica, para que exista esta responsabilidad. Creo que no hemos tenido la oportunidad, porque los tiempos políticos no nos lo dieron, de hacer un buen ejercicio desde gobierno y desde legislativo, para que efectivamente gobiernos municipales, gobierno estatal y demás órganos que vamos alrededor, como lo es el legislativo y el judicial, del cual el judicial, ahorita quiero tocar unos temas, es necesario que trabajáramos justo en que estos presupuestos aterricen, porque hoy lo dice la ley, pero no lo tenemos en lo práctico. Hace un rato decía Edurne, bueno, tenemos un estado con alerta de violencia de género. Efectivamente, de nuestros 217 municipios tenemos 50 con declaratoria vigente. Declaratorias muy específicas en materia de alto a la violencia feminicida, pero hay otras muchas violencias que están brotando y que también ya se están manifestando por sociedad civil. Entonces, ahí tenemos que trabajar muchísimo en prevención. ¿Y cómo es posible que de esos 50 municipios, casos específicos, los dos que me tocan a mí, Puebla y Cuautlancingo, no tengan desdobladas la política nacional de Puerta Violeta, que es una política que instruyó precisamente el presidente con la secretaria en su momento, Olga Sánchez, y con todo el trabajo de CONAVIN, que tiene una estructura específica para la atención de los municipios que tienen alerta de violencia de género. Y entonces llegan gobiernos panistas y dicen, pues ¿sabes qué? No me gusta y le voy a cambiar porque no me gusta desde el nombre, no me parece, y eso no se puede hacer. Ya han recibido
pedido oficios, ya les ha presentado CONAVIN pues quejas, por así decirlo, solo que CONAVIN no te puede sancionar, pero ya lo dejó ahí, ya lo dejó de forma expresa CONAVIN. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que tenemos justo que reformar eso para que no sea a ver si es una voluntad, es una responsabilidad. Y si es una responsabilidad, entonces debe de existir la sanción. O sea, ahí es a lo donde me refiero, que hace falta cerrar estas tuercas, porque solamente quedó como una política pública, pero no aterrizó en ley la puerta violeta. Ese es uno en lo específico. Pero hay uno que me parece súper importante, el acceso a la justicia. Y de justicia, tanto Andrés Manuel está pidiendo reformas muy específicas en la Constitución, y esas van a tenerse que desagregar en otras modificaciones en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales locales. Y este tema de acceso a la justicia no solamente nos va a beneficiar a las mujeres, de entrada, obviamente, pero va a beneficiar en general a la sociedad. Yo como abogada estoy muy consciente que la abogacía pues hemos favorecido a estas puertas giratorias. Para mí es penoso decirle a una persona que se acerca a presentarme una inquietud y a comentarme que va a presentar la denuncia y me dice, ¿cuánto tiempo me voy a llevar? Híjole. Y la verdad, desafortunadamente, no lo sabemos, porque estamos a expensas del tiempo en el que se integra la carpeta, en el que se judicializa, y después a todas las trabas que eso, la propia abogacía, me queda claro, nos hemos encargado de encontrar pues cómo hacer menos eficiente este sistema. Pero también hay que cambiar la ley. Andrés Manuel ya lo dijo, viene una reforma constitucional, vendrán reformas después desde del Congreso Federal, y luego tendremos que hacer lo propio aquí en el Congreso del Estado. Hay una organización internacional que es World Justice Project México, que ha dejado en claro cuáles son las vías, y que además ya lo hace con perspectiva de género, O sea, ya tiene muy claro por qué este acceso a la justicia vulnera todavía más a las mujeres, y además a más brechas: mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres de la comunidad. Pues obviamente su acceso a la justicia se vuelve más costoso y más complicado. Y también ya han dejado ahí algunos ejes sobre los cuales tendríamos que trabajar. Hay que hacerlo, hay que reformarlo. Aunque se enojen, aunque se molesten, pues son grupos de poder, y pues ni modo, ¿verdad? Eso es parte justo de lograr la transformación. ¿Qué veo en Alejandro Armenta? La esperanza concretada ya a casi nada. Estamos a días de que se concrete en una realidad. Tiene muy claros estos objetivos, tiene muy claro lo que le va a corresponder a él desde el hacer gobierno, y también tiene muy claro que en la parte legislativa tendrán que hacerse los cambios que se requieren. Y lo ha dicho fuerte y claro en materia de acceso a la justicia. De hecho, ese fue su segundo foro. La justicia tiene que cambiar, tiene que contar con esta perspectiva de género, se tiene que actualizar. ¿Cómo es posible que hay tanta tecnología que podríamos estar ocupando justamente para hacer más accesible la justicia a la ciudadanía y no lo tenemos en cuenta? Entonces, él tiene ya esa visión. ¿Qué pasará? Bueno, tendrán que pasar las modificaciones en la ley, y bueno, muy seguramente habrá resistencias, porque estos grupos de poder seguramente buscarán resistirse, pero pues también yo creo que hay las herramientas jurídicas para dar esa batalla. Claro. ¿Tú cómo lo entiendes? Y también pensando en el sentido, a ver, Puebla es un estado que tiene un centenar de urgencias, ¿no? Desde el agua, la justicia, infraestructura, que hay que mejorar mucho el sistema de salud, el asunto de género. ¿Realmente puede o será este tema también prioritario para el senador Armenta, para el gobierno entrante, en términos de la cantidad de urgencias que hay, y luego también en términos de la batalla cultural que un poco se da, y que decías, pues no solamente es política pública, sino también es que pues hay resistencia cultural por grupos de poder, pero por la sociedad en general hacia algunos temas? Yo creo que sí, porque, o sea, justo ahora lo que estamos trabajando es, te decía, este Plan Estatal de Desarrollo con perspectiva de género, y por ejemplo en el tema del agua, ¿no? Hasta el tema de agua tiene que tener perspectiva de género. Hoy quienes acarrean el agua son las niñas y las mujeres. Cuando tú llevas un pozo, ¿verdad?, y lo pones a no sé cuántos kilómetros de donde viven, de donde está la ciudadanía o el pueblo, pues entonces sabes que en esos trayectos, pues una niña a lo mejor ya no pudo ir a la escuela porque tuvo que destinar 2 o 3 horas para el acarreo del agua. En ese momento en que se van desplazando hay violencia, hay sustracción de menores. O sea, se presentan un montón de factores
que el candidato Alejandro Armenta está muy consciente de ello, muy dispuesto a la escucha permanente y decir, ok, o sea, hasta un pozo de agua tiene que tener perspectiva de género. Sí, por supuesto que hasta un pozo. Hasta las luminarias deberían de tener cierto, la luminosidad que tiene, porque claro, creen que cuando ponen luminarias por todos lados vamos a estar, por ejemplo, más seguras. Tener perspectiva de género es entender que debe de tener cierta luminosidad para que una mujer que está siendo víctima de un agresor pueda verle la cara y distinguirlo, y entonces por lo mismo poder hacer toda una denuncia y una relatoría de cómo estaba o era este sujeto. O sea, hasta estas cosas tienen perspectiva de género. Entonces no solamente es el género por el género en sí mismo, sino que es meterlo en absolutamente todo. Esa es la transversalidad. En infraestructura, claro, en seguridad pública. Claro, en todo. por eso decimos, nuestro candidato sí va a transversalizar la perspectiva de género en su plan estatal de desarrollo. Hay un estudio de movilidad justamente de ONU que dice que las mujeres caminamos en zigzag y los hombres en línea recta. ¿Por qué? Porque claro, tú vas caminando, como las mujeres que me están viendo aquí, y si pasas en una tiendita y hay hombres tomándose la cerveza, pues te atraviesas a la otra acera, ¿no? No hay 5 luminarias, está todo oscuro, pues te atraviesas del otro lado, ¿no? Vas caminando y ya hay terrenos baldíos que no están cubiertos, pues te atraviesas al otro lado. Y así vamos zigzagueando. Y los hombres caminan en línea recta porque pues si pasan y están chupando, pues igual hasta se quedan a tomar una cerveza, porque pues seguramente no va a haber un depredador sexual que esté escondido en un terreno baldío que los pueda violentar. El tema de la oscuridad no representa nada. Bueno, las mujeres finalmente todos los días, y aunque no nos demos cuenta, tenemos que estar cuidando hasta cómo nos vestimos, nos cuidamos porque, claro, cuando tú vas y presentas una denuncia hablando del tema de justicia, te dicen, pues, ¿cómo iba vestida? Pues es que, ¿qué hizo? Pues es que cómo iba sola en la calle. O sea, resulta que todo termina siendo nuestra culpa. Entonces, la perspectiva de género justamente toca en la salud, toca en el tema de educación, toca en el tema de movilidad, de obra pública, en fin, por eso son ejes transversales. Se tienen que generar acciones en todos los espacios y en todas las áreas para que verdaderamente las brechas de desigualdad se vayan cerrando y para que haya verdaderamente un tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, y el Poder Judicial, por supuesto, y yo estoy completamente de acuerdo con mi compañera y amiga Norma Pimentel. O sea, podemos crear muchísimas leyes, podemos transversalizar la perspectiva de género, crear presupuestos progresivos a favor de los derechos de todas nosotras, pero si en el momento el órgano que es el encargado de impartir justicia nos sigue revictimizando, nos desalienta para que no presentemos una denuncia, o en promedio tenemos que estar 27 horas las mujeres para presentar una denuncia. Aquí mi comadre y yo tenemos una carpeta de hace cuántos años, 4 o 5, que ahí sigue abandonada. Yo tengo ahora mismo 3 carpetas durmiendo el sueño de los justos que presenté el año pasado y no hay justicia. Dice los organismos internacionales que en México de todos los feminicidios solo el 1.5% recibe condenas acusatorias y que de todos las violencias que se denuncian en cualquier tipo de modalidad hacia las mujeres en materia de violencia, solo el 2.6% recibe condenas acusatorias. Ese es el nivel de impunidad que existe en nuestro país y que tenemos que ir modificando, y eso se logra solamente transversalizando la perspectiva de género, no diciendo que nos van a cuidar a las mujeres, no diciendo que nos van a poner una app de mujer segura que no sirve seguramente para nada. Nosotros una vez hicimos un estudio de cómo no funciona. O sea, tú imagínate, y se lo voy a decir aquí a la audiencia, o sea, imagínate tú, mujer, que vas caminando en la calle, ¿no? Eres víctima de acoso, te quieren sustraer, todo lo que quieras. Y entonces tú vas con el celular y vas de veras corriendo y entonces vas a abrir tu app y vas a marcarle y le vas a decir, tarara, mira, lo primero que haces seguro es aventarle el celular en la cara al fulano y salir corriendo, no te vas a poner a buscar una app. Y eso sin entender que Puebla, capital, es uno de los municipios que tiene mayor brecha digital, por ejemplo. O que las mujeres, si ponemos en términos de pobreza, la pobreza tendría rostro de mujer, no tenemos ni para los datos, para el tema de los dispositivos móviles. O sea, verdaderamente... ¿Pero por qué hacen esto? ¿Porque no les interesa o porque no saben gobernar? ¿O un poco los pues dos? Yo creo que los dos, ¿no? No tienen perspectiva de género, no le interesa la vida de las mujeres, no saben gobernar, pues hacen, ¿no? La política pública o sus planes municipales o estatales de desarrollo, pues desde la comodidad seguramente. O del privilegio. No, exacto, o sea, es un privilegio. Y de ese privilegio, ¿no? pues no. Y entonces, o sea, pues ves, no exacto, desde tu punto de vista, pues oye, yo esto es lo que vivo y entonces esto es lo que plasmo. Entonces, por eso es tan importante transversalizar la perspectiva de género.
Creo que hemos perdido de vista, ¿no? Este municipio, o sea, somos un municipio de un estado capital, o sea, y tenemos 17 juntas auxiliares con una diversidad amplísima. Por eso a mí me sorprende, ¿no? Cuando hablan de que, bueno, aquí no hay comunidad indígena, hay comunidad afrodescendiente, ¿no? No solamente mujeres, también hombres. Entonces, por eso yo decía hace un rato, no es que lo haces desde el privilegio, y el problema de hacer política pública desde el privilegio es que dejas fuera a muchas personas. Es lo mismo un poquito el tema de legislar. Legislas y legislas para todas las personas. Por eso debe de tener una prioridad, y una prioridad es primero, pues quienes están más vulneradas, primero quienes han sido abandonadas, y ahí entramos por supuesto las mujeres, pero entramos todas las personas precarizadas. Y esa es una realidad que nos cuesta trabajo otra vez porque el clasismo, porque no, nos hemos contado historias que no son la realidad pues en nuestro territorio. Yo qué les puedo decir, el territorio que camino es un territorio que en un 90% está necesitado de esta transformación, pero también es un territorio que en algunas regiones sí manifiesta que van a hacer un sándwich, que les preocupa que el día de la elección no sea una fiesta democrática, que les preocupa que estos gobiernos municipales que ya están acostumbrados al moche, a la tranza, que están también acostumbrados a que esos privilegios transiten entre otros grupos de privilegio, ocupen pues esas conductas o esos recursos en maneras inadecuadas. Y eso creo que es muy importante decírselo hoy a la ciudadanía. Creo que por eso estamos caminando y recorriendo, para decirles que no vamos a poder estar en todos los puntos, pero que para eso hay vías jurídicas, que hay que presentar las denuncias, que si se acercan y los quieren amedrentar o les quieren decir que no, que tienen que seguir en el blanquiazul porque ese es el que les va a dar ciertas seguridades, que no lo hagan. ¿Cuántas denuncias no están surgiendo ahora de programas municipales que se están aventando ahorita? O de acciones a lo mejor no tan de plan de gobierno, pero que en el caso específico del municipio de Cuautlancingo, curiosamente, los bailes se activaron ahorita. Ya sabes, ¿no? El vínculo con la ciudadanía se quiso generar justo en estos momentos. Yo creo que también la ciudadanía ya no es tonta. La ciudadanía ya despertó y ya se dio cuenta que no van a dejar que les compren o que les vulneren su derecho ciudadano a votar. ¿Qué es lo único que hay que pedirles a estos territorios blanquiazules? Que sean respetuosos, que el día de la elección garanticen la seguridad porque les toca, porque por eso las primeras respondientes, las personas primeras respondientes son pues obviamente policías municipales. Y ya hablando de perspectiva de género, con esas primeras respondientes también tenemos grandes retos, porque yo creo que las voluntades o estos privilegios están arriba, están en la cúpula, y hay personas, primeras respondientes, que ya están bien dispuestas, que ya tienen perspectiva de género, que ya tienen interés, pero lo que no tienen es sueldos dignos, lo que no tienen son insumos correctos para llegar y hacer frente pues a quienes están siendo pues obviamente vulneradas por maleantes. Entonces eso tiene que cambiar. Bueno, con los planteamientos que haces, a mí una frase que me gusta mucho, que es todos los derechos para todas las personas, pero con los planteamientos que haces, parece que todos los derechos para todas las personas, excepto para Norma Pimentel, que no tiene derecho a fallarle a la gente con estos planteamientos ya muy grandes y elevados que haces. ¿Cómo entiendes tu rol yendo casa por casa y diciendo, uno cuando va casa por casa en muchas ocasiones habrán mujeres, porque los hombres están trabajando, y me imagino que les comentas de alguna manera en los breves minutos que te regalan un poco de esto? ¿Cómo entiendes tu responsabilidad en ese sentido? Y un mensaje final para cerrar. Bueno, creo que es una responsabilidad muy alta. Te lo voy a decir porque además desde chica no sé si soñaba con ser diputada, pero sí soñaba con lograr una incidencia a favor de otras. Me peleaba con compañeras, me peleaba con mi propia familia porque les decía es que el día del niño no dice el día de la niña. ¿Y dónde estamos las niñas? Creo que hoy tengo esa alta responsabilidad de representar a otras y representar a otros y representar a otros. Entonces sí, me siento súper responsable, pero también estoy muy consciente de que en esta responsabilidad caminan conmigo muchas personas, y eso es algo que me tiene muy emocionada. Yo tuve la oportunidad de un proceso electoral en 2018 y te voy a decir algo, hoy ya me siento ganadora, y me siento ganadora porque el equipo que camina conmigo está súper comprometido. Ahorita se quedaron recorriendo un tianguis, pero también porque la gente que nos permite que les robemos unos minutos de su tiempo
hace mucho clic con nosotros y con nosotras y con nosotros, porque también camina conmigo la diversidad. Creo justamente que vamos a poder dar una nueva cara al Congreso. Me gusta mucho la frase que tiene Alejandro Armenta de ser los relevos generacionales. En mi fórmula camina Dafne Gaspar, una mujer muy joven que también viene de la lucha de la izquierda. Como 24 años, 23 años. Sí, y que también ya es una chica muy preparada, universitaria también, y que bueno, la acompaña la juventud. Pero yo creo que el relevo generacional no tiene solamente que ver con la edad. Yo tengo 43 años y dirías, así como que tan relevo generacional ya no te toca. Pero creo que es un relevo de conciencias y de pensamientos. Yo soy así, soy muy transparente, luego soy hasta, me paso de directa y de ser como soy, ¿no? Luego no tengo filtros. Pero creo que eso es lo que necesitamos la ciudadanía, sentirnos realmente pues representados por alguien que es igual a nosotros. Así que yo voy con mucha alegría y con mucha responsabilidad, pero también consciente de que vamos a llegar a esa curul y de que vamos a llegar a ser un equipo de este relevo generacional de las ideas, de las oportunidades, de las edades, y que vamos a construir con las demás compañeras y compañeros pues estos ajustes que necesita la legislación y esta oportunidad también para que la ciudadanía se sienta representada. Querida Edurne, un mensaje final, igual, ¿tú con qué soñabas de niña y qué estás haciendo? Para empezar a decirte que yo, si viviera en ese distrito, yo votaría por ti. Déjame decirte, no lo dudaría ni un segundo, de verdad. Norma sí me representa. Yo igual de niña, creo que las que estamos en esto, desde niña traemos ser insurrectas, cuestionar el tema de los derechos. A lo mejor no nos habíamos autonombrado feministas o defensoras de derechos humanos porque estabas muy chavita, pero te puedo decir que Edurne rompió con todos los estereotipos, y siempre lo he dicho. Estos mandatos y estos roles que te van pues imponiendo la sociedad. Creo que tiene que haber una profunda deconstrucción por parte de la sociedad de los roles de género que se nos han asignado, estos estereotipos de lo que representa o no representa ser mujer, o representa o no representa ser hombre. En la medida en que esto suceda es como verdaderamente se va a lograr la igualdad. Y yo tengo toda también la esperanza en que este gobernador, que está dispuesto a escuchar, que además es un gran conciliador, que tiene organizaciones de la sociedad civil, feministas, repito, activistas dentro de su propio equipo, que además nos da todo el espacio para poder hablar aquí, una representante Norma, la vocera, una mujer, ¿no? Pues esto también te habla de una voluntad política, esto que siempre hablamos, la famosa voluntad política, para que las cosas vayan avanzando, vayan cambiando. Y desde niña, pues también siempre estuve del lado de que si alguien tenía sobrepeso y lo señalaban, yo defendía, que si tenía el de lentes también se iba y defendía, etcétera, ¿no? Todos estos bullying que han existido toda la vida y que se tendrían que ir erradicando finalmente. Siempre fui muy puntual, tan puntual que me la pasaba todos los años en la dirección, porque siempre estaba en la defensa. Y bueno, ahora estoy desde otro espacio defendiendo las causas en las que creo, y no me voy a dar por vencida. Yo también estoy cierta que en algún momento de mi vida, tengo 45 años, voy a estar viejita tomándome un buen vino, porque siempre les digo que me encanta el vino, o un mezcal, viendo cómo eso pequeño que pude dejar en mi país, en mi estado, en mi territorio, va a rendir frutos para este cambio generacional, y que entonces finalmente puedas dejar una huella. Creo que en este mundo venimos a dejar huella, a dejar incidencia, a poder transformar el territorio, el metro cuadrado donde vivimos. Eso lo apuesto, siempre se lo ha apostado de alguna u otra manera, y esta no va a ser la excepción. Seguiré trabajando de mujeres maravillosas, chingonas, como mi amiga Norma Pimentel y otras muchas más que están allá afuera, y de hombres como Alejandro Armenta, que tienen toda la voluntad de transformar este estado. Hubo una vez un sistema económico, un sistema social, algunos lo llaman el sistema neoliberal, que decidió que todo estaba a la venta y que todo era privatizable. Y en esa privatización privatizaron la seguridad pública, privatizaron cada momento, cada espacio del gobierno, privatizaron la igualdad, privatizaron el agua, privatizaron los trenes, las minas, los bancos, pero también privatizaron otras cosas más allá de eso. Intentaron privatizar nuestros sueños, intentaron privatizar la igualdad, intentaron poner a la venta cualquier aspiración por construir un mundo mejor. Pero hoy hay gente, y mujeres valientes principalmente, que le dicen a ese sistema que hasta ahí quedó
y que sí podemos soñar con que otro mundo es posible y que otro México es posible. Muchas gracias a las dos invitadas por haber venido, realmente les agradezco mucho. Ojalá vuelvan pronto. Interactúen con el video, ya saben cómo funciona el algoritmo, si le dan like nos ven más personas, si comentan nos ven aún más, y si comparten ahí en algún grupo de WhatsApp nos ven aún más personas y estaremos más agradecidos con ustedes. Muchas gracias por haber participado y por habernos visto. Nos vemos a la próxima. Fuerte abrazo.